bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaida Ministries, Ministerios Casa Olivo. Y para mí es un placer y una bendición poder compartir una porción de la palabra del Señor en esta semana. Y es que de hecho es una porción especial porque tenemos dos porciones de la Torá esta semana. Y nos recordamos primeramente, estudiamos la Torá, la palabra del Señor, y Torá significa en hebreo instrucción, enseñanza. La Torá, esos 5 primeros libros que tenemos en nuestras Biblias, es cuando el Señor nos da esa enseñanza, esa instrucción de cómo relacionarnos con Él y con nuestro prójimo. Y esos 5 libros los vamos estudiando semana tras semana en porciones. Así que la Torá, esos 5 libros, los distribuimos en 54 porciones y tenemos la bendición en esta semana de compartir 2 parashot, 2 porciones. Estamos aquí a punto de compartir esas 2 porciones, pero primeramente, como siempre, vamos a recordar primeramente por qué es relevante estudiar la Torá. Y es que primeramente tenemos que entender nuestra identidad. Nos recordamos, nosotros, si creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y si creemos en el Mesías que fue profetizado al pueblo de Dios, nosotros somos parte de ese pueblo, del pueblo de Dios. Y ese pueblo se llama Israel. Aquí no se trata de religiones, aquí no se trata de divisiones entre nosotros. Aquí no se trata de si somos judíos o si somos cristianos o si somos una de miles de diferentes denominaciones o divisiones. Se trata de entender que si creemos en un mismo Dios y Creador, creemos en su palabra y en sus instrucciones y entendemos cómo son lámpara para nuestros pies, porque así entendemos cómo relacionarnos con nuestro Creador y con su creación, con nuestro prójimo. Así que de esa manera entendemos que somos parte del pueblo de Israel. Hemos sido insertados por gracia y por fe en el pueblo de Israel. Entonces, ya entendiendo que somos parte de su pueblo, entendemos cómo su palabra es alimento espiritual para cada uno de nosotros, porque el Señor quiere que nosotros sigamos sus instrucciones, porque Él quiere una vida de bendición para nosotros y su palabra dice que nosotros tenemos ese libre albedrío, esa opción de elegir lo que queremos hacer. Podemos seguir la instrucción del Señor y tener una vida de bendición, o podemos hacer lo que nosotros consideremos que es lo correcto y no tener esa bendición que el Señor quiere darnos a todos nosotros y que podamos compartir con demás personas. Así que es muy importante entender cómo el Señor quiere que nosotros nos relacionemos con Él y con nuestro prójimo y cómo Él está buscando que nosotros tengamos esa santidad, ese estatus de no de perfección, sino de estar buscando apartarnos de una manera intencional para servirle a Él y para relacionarnos con Él de una manera especial, como Él nos lo enseña, no como el mundo nos lo enseña. Y por eso es que, aunque vivamos dentro del mundo, no somos parte del mundo y tenemos que vivir apartados. Eso no significa vivir en egoísmo o vivir simplemente lejos de las demás personas, sino que, aunque vivamos dentro del mundo, nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, tienen que ser de una manera especial, de una manera apartada de lo que nos enseña el mundo, de una manera santa. Así que por eso es que vamos a compartir de estas 2 parashot, de estas 2 porciones que tenemos en esta semana. Tenemos primeramente la porción Tazria, que vamos a encontrar en el libro de Vayikra y Llamó, mejor conocido como Levítico, y vamos a encontrar esta porción empezando en el capítulo 12, verso 1, y la segunda porción la vamos a encontrar en el libro de Levítico, culminando en el capítulo 15, verso 33. Entonces vamos a tener un estudio de estos 4 capítulos, 12, 13, 14 y 15. Y vamos a compartir de una manera especial la palabra del Señor y ver cómo Él está buscando que nosotros entendamos lo que significa ese nivel de santidad
que Él quiere de su pueblo. Así que vamos a comenzar. Primeramente, Tazría. Esa porción habla de cuando una mujer concibe o da a luz. Y es porque está aquí haciendo alusión a que cuando una mujer esté dando a luz a un varón, el Señor está recalcando el mandamiento de que en el 8º día ese varón debe ser circuncidado. Pero esta no es la primera vez que vemos este mandamiento. Vemos cómo el Señor primeramente le dio esta instrucción al patriarca Abraham. Así que aquí simplemente está volviendo a recordarle al pueblo de Israel, ya pueblo libre, ya pueblo que tiene la opción de seguir las instrucciones de Dios, del Creador y no del faraón. Entonces, aquí él está volviendo a recordar, mira, cuando nazca un varón en el 8º día, quiero que lleve esa señal de ese pacto que hice con ustedes y con sus antepasados, comenzando con Abraham. Así que de una manera muy especial vemos cómo el Señor quiere que los bebés varones tengan esa marca en su carne, ese recordatorio que pueda estar presente por el resto de sus vidas. Y es que vemos algo muy especial. ¿Por qué no fueron 7 días o por qué no fueron 6? Pero qué especial. El Señor quería que cada varón, independientemente del día en el que nazca, pueda disfrutar de un día de reposo. El Señor quiere que así un varón nazca en el día de reposo, que pueda disfrutar un próximo día de reposo, que en realidad sería su primer día de reposo. Y qué especial que el momento más oportuno para la cicatrización es en el día 8º. Y es que nos recordamos. El número 7 nos recuerda desde la creación todo lo que el Creador hizo. Pero el número 8 nos recuerda la eternidad, ese lugar infinito que no podemos comprender, que no podemos entender en su totalidad. Y cómo nuestro Creador quiere que nosotros tengamos esa marca para recordar que Él nos quiere de una manera eterna y para siempre, que podamos ser de Él para siempre. El Señor también da la instrucción de que cuando la mujer dé a luz, sea a un varón o a una hembra, que ella pueda acercarse a dar un tributo, una ofrenda, un sacrificio por su hijo o por su hija. Vemos cómo la mujer va a estar ritualmente impura durante 33 días si es un varón, y si tiene una hembra va a ser 66 días que va a estar ritualmente impura. ¿Cómo es eso de que va a estar ritualmente impura? Nos recordamos que en ese entonces, cuando existía el tabernáculo, el templo móvil en el desierto, las personas que iban a estar dentro del tabernáculo, que iban a estar en el patio de reunión, que iban a tener la oportunidad de quizás comer ofrendas o hacer sacrificios, todas estas personas necesitaban estar en un estado ritual puro. Vemos cómo entonces la mujer tiene un periodo para estar ritualmente impura. 33 días para un varón, 66 días para una hembra. Y durante ese tiempo ella no podía tocar nada sagrado ni entrar a un lugar sagrado, como lo era el tabernáculo, y no podía comer de ofrendas o sacrificios porque estaba ritualmente impura. Ahora, cuando ese periodo culminaba, ella podía acercarse al sacerdote, al leví, al cohen, y poder entonces llevar 2 tipos de sacrificios. Un sacrificio o una ofrenda, un acercamiento, un corbán, olá, y uno hatat, un holocausto y un sacrificio por el perdón de su pecado. Entonces, vemos cómo el Señor quería que nosotros nos acercáramos cuando tuviésemos un hijo o una hija y pudiésemos dar ese sacrificio, esa ofrenda a Él. Pero ¿por qué un sacrificio por el pecado? No hemos pecado. Nuestro hijo, nuestra hija son pequeños. Ellos no han pecado. ¿Por qué el Señor quiere que nos acerquemos? Y es para que recordemos y tengamos conciencia que nosotros
estamos naciendo con ese pecado que fue el pecado ocurrido en el jardín del Edén. Ese pecado que se cometió desde ese día en la creación, cuando desafortunadamente decidimos desobedecer a nuestro Creador y comiendo del fruto prohibido. Desde ese momento la humanidad lleva esa marca, ese pecado, esa distancia de nuestro Creador, que nos aparta, que nos aleja. Y por eso el Señor quiere que busquemos tener esa conciencia de que nuestros hijos están naciendo en un mundo de pecado y que nosotros queremos pedirle misericordia al Señor. Entonces, después de llevar este cordero o esta tórtola, esta paloma, y si no habían muchos recursos para llevar un cordero, pues llevábamos 2 palomas o 2 tórtolas. Después de poder dar estos sacrificios, entonces ya la mujer estaba ritualmente pura y apta para tocar cosas sagradas o para entrar en lugares sagrados. Así que vemos esa instrucción muy hermosa donde el Creador está compartiendo esa bendición de poder traer vida a través de la mujer, y vemos cómo cuando la mujer tenía a una hija era el doble de tiempo que con un varón de estar ritualmente impura. ¿Por qué es eso? Porque sencillamente la hembra o la hija va a poder en su momento poder seguir compartiendo y dando vida a otros seres. Entonces tiene una responsabilidad mayor porque va a poder dar vida y porque el Creador tiene ese pacto especial con las mujeres. Por eso es que los hombres tienen su papel para ciertas responsabilidades, ciertas bendiciones, y la mujer también tiene su rol en diferentes responsabilidades y bendiciones. Y este es un rol y una bendición especial. El Señor hace esa sociedad especial solamente con ustedes, las mujeres, y utiliza una pequeña porción de nosotros para poder llevar a cabo ese pacto hermoso entre el Creador y un hombre y una mujer. Así que, culminando en este capítulo 12, vamos a compartir el capítulo 13 y empezamos a hablar de algo que es muy importante, que quizás no es muy relevante hoy en día, pero que definitivamente nos deja una excelente lección práctica para cada uno de nosotros. Vamos a hablar del Tzaharat. El Tzaharat ha sido traducido como lepra, como esa condición de la piel donde teníamos infecciones, donde teníamos esas condiciones en nuestra piel que eran enfermedades que se podían transferir o compartir con otra persona, pero entendemos que lepra no es la mejor manera de definir esta condición de Tzaharat. Vemos cómo esta enfermedad, Tzaharat, es más que una enfermedad, es una manera de exteriorizar una patología espiritual. ¿Cómo es eso? Aquí vemos en el capítulo 13 cómo el Creador busca que los sacerdotes, los levitas, los Kohanim sean los que puedan comprobar que una persona padecía de Tzaharat. Y eso no lo hacía un médico. El Señor quería que lo hicieran los sacerdotes que servían en el templo. ¿Por qué? Porque el Tzaharat no era una condición física que fuese contagiada simplemente por falta de aseo o por algún bacilo o bacteria, sino era mucho más profundo. Esta era una condición espiritual.
y simplemente tenía una manera de exteriorizarse en el cuerpo de cada persona. Entonces esa condición espiritual tenía que ser evaluada también por el sacerdote. Vemos entonces como la lepra tenía diferentes maneras de representarse. O más que la lepra, Tzarat. Veíamos cabello o pelo de diferente color, manchas blancas o de una tonalidad diferente en la piel. Veíamos malformaciones como forúnculos. Habían distintas maneras de el Tzarat representarse en el cuerpo de cada persona, y por eso es que el sacerdote, el leví, tenía que ser muy preciso cuando tenía que examinar a la persona y no podía simplemente dar un veredicto en cuanto a si era lepra o Tzarat o no. Tenía que colocar a la persona en cierto tiempo para ver si la mancha se expandía, si la malformación seguía creciendo o seguía propagándose. Y la persona tenía que volver a los 7 días. Y a los 7 días entonces se tenía que presentar con el sacerdote, y el sacerdote tenía que darse cuenta, ok, siguió creciendo, definitivamente es esa malformación del Tzarat, o quizás no lo es, y es simplemente una condición física de la piel que ocurrió por cualquier otra razón. Entonces, los sacerdotes eran esos dermatólogos y también examinadores espirituales que tenían esa responsabilidad de corroborar si esta era una malformación de la piel o si era una malformación de nuestro espíritu representado en nuestra piel. Entonces, si el sacerdote determinaba que una persona tenía Tzarat, entonces vamos a leer aquí en el capítulo 13, verso 45, y dice: un hombre afectado de Tzarat que tuviese la afección deberá llevar la ropa rasgada, deberá dejarse largo el pelo de su cabeza y deberá cubrir su cabeza hasta los bigotes. Impuro, impuro, deberá gritar mientras dure la afección. Estará impuro, y puesto que será impuro, deberá vivir solo, fuera del campamento. Entonces, si una persona tenía Tzarat, tenía que vivir alejado de su familia, tenía que vivir alejado del campamento, tenía que rasgar sus vestiduras, dejarse largo el cabello, cubrir su cabeza y cubrirse incluso hasta el bigote, hasta debajo de la nariz. Entonces, visualmente ya una persona que tenía Tzarat se podía determinar por sus vestiduras, por su manera de actuar, porque tenía que avisar siempre que estaba impuro, impuro. Entonces vemos como la persona que tenía Tzarat iba a vivir marginada, iba a vivir aislada, iba a vivir impura. Y ahora vamos a entender, primeramente, ¿cuándo fue el primer caso de Tzarat? La primera vez que alguien tuvo Tzarat, o una representación de Tzarat, aunque fue muy breve, fue Moisés. Vemos en el libro de Éxodo, Shemot, cuando Moisés le pidió al Creador que le diera alguna señal para que la gente creyera en él antes de que él se dirigiese al faraón, cuando tenía que dirigirse al pueblo de Israel para que creyeran en Moisés como su líder. El Creador le da la instrucción a Moisés de que coloque su mano dentro de sus vestiduras y que la sacara. Y cuando Moisés sacó su mano, estaba completamente blanca. Esa mano tenía Tzarat. Tenía una malformación del color de su piel. Y cuando Moisés la volvió a colocar dentro de sus vestiduras, ya su mano estaba completamente normal. Y esta era una manera visible para que las personas creyeran en Moisés. Ahora también vemos a una persona muy cercana a Moisés que tuvo Tzarat, y fue Miriam, la hermana de Moisés.
¿Por qué sucedió esto? Al parecer a Miriam no le gustaba mucho la esposa de Moisés, o tenía quizás sus diferencias, o tenía su punto de vista con respecto a la procedencia de la esposa de Moisés, y simplemente habló no de una manera positiva de la esposa de Moisés. Y el Señor castigó a Miriam por haber hablado así de la esposa de su hermano, por la esposa de su líder, por su hermana dentro del pueblo de Israel. No porque fuesen hermanas de una misma familia, pero porque somos hermanos dentro de un mismo pueblo. Y Miriam había hablado mal de su hermana. Entonces el Señor castigó a Miriam. Y Miriam estuvo padeciendo de tzarat por haber hablado mal. Y por eso es que vamos a comenzar a entender por qué el Señor está permitiendo esta malformación de la piel. ¿Por qué permite que la gente tenga tzarat? Y es que vemos algo muy especial. Y es que el tzarat se parece al pecado. Y el pecado se podía representar de diferentes maneras, al igual que el tzarat. Se podía presentar primeramente en nuestro hogar, se podía presentar en los objetos dentro de nuestro hogar, incluso nuestras vestiduras. Y por último, se podía presentar ya de una manera visible en nuestra piel. Entonces por eso es que la gente entendió que el tzarat no era una afección física que tenía que curarse de una manera física, sino que el tzarat era una condición espiritual y que se representaba de diferentes maneras, dependiendo de la persona, dependiendo del grado de pecado que estaba cometiendo esa persona. Y así culminamos la porción Tazria. Y vamos ahora a hablar de la porción Metzorá. La porción Metzorá hace alusión a la persona que tiene tzarat. En español diríamos leproso, aunque estamos entendiendo que Metzorá es la persona que tiene tzarat, entendiendo esa diferencia entre lepra y tzarat, que aunque sea traducido de esa manera no es específicamente tzarat, porque una casa no tiene lepra, o un textil o una vestidura no tiene lepra. Entonces entendemos que esta afección se podía representar de diferentes maneras. Y cuando se presentaba en una casa, en una vestidura, tenía que primeramente determinarse si esto era tzarat. Así que también se tenía que colocar el objeto o la casa en una cuarentena o en un periodo de prueba y ver si esta mancha o esta representación se expandía o crecía. Y si al culminar ese periodo el sacerdote determinaba que era así, tenía que tratar de lavarse el objeto, tenía que tratar de separarse el objeto, tenía que incluso quemarse el objeto si seguía creciendo. Vemos que si se representaba en una casa, en una pared, la pared tenía que ser raspada. Todas las cosas que habían en la casa tenían que ser sacadas. Y si seguía ocurriendo esto, de que la mancha o esa representación de tzarat seguía creciendo, entonces incluso se tenía que derrumbar la casa. Entonces vemos cómo esta afección no es física solamente, sino también la vemos en nuestros hogares, la vemos en nuestras vestiduras, en los objetos de nuestro hogar. Y ahora sí profundicemos. ¿Por qué está ocurriendo este tzarat? ¿Qué es lo que está pasando? Y vemos cómo el tzarat tiene algo en común con el pecado. Vemos entonces como en este capítulo 13 que acabamos de concluir,
hay una serie de instrucciones para saber determinar si esta afección es tzaharat o no, y cómo estas instrucciones también nos ayudan a entender cómo es el pecado. Si esta malformación en la piel era más profunda que la piel, podía ser tzaharat, así como el pecado que también vive dentro de nosotros. También vemos que si esta malformación se propagaba, se esparcía, era tzaharat, así como el pecado que se esparce y desafortunadamente se comparte. Vemos cómo esta malformación termina marginando a la persona, dejándola separada de su pueblo, separada de la santidad o de los lugares sagrados, así como el pecado que nos separa de nuestro pueblo, que nos separa de nuestro Creador. Y vemos cómo las vestiduras de los Metzorá terminaban llegando al fuego, el único lugar donde podían consumirse estas vestiduras impuras, así como el que se viste de pecado termina siendo consumido en fuego. Vemos entonces cómo tradicionalmente se ha entendido que el tzaharat afecta a las personas por diferentes motivos. El primer motivo es el chisme, el segundo el asesinato, el tercero el prejuicio, el cuarto las relaciones sexuales prohibidas, el quinto la arrogancia, el sexto el robo y el séptimo la envidia. Entonces, si esta persona tenía alguna de estas condiciones, si esta persona erraba en cualquiera de estos aspectos, podía desarrollar el tzaharat y podía presentarse en su casa, podía presentarse en sus vestiduras, en los objetos de su casa e incluso en su piel. Y era una manera de que las personas buscaran al Señor, buscaran la reflexión, buscaran entender su error y poder arrepentirse y aprender de su error. Porque lo importante no es solamente pedir perdón al Señor, sino lo importante también es el no volver a cometer el mismo error. Porque tenemos un Dios y Creador que nos va a seguir perdonando si nosotros venimos en ese arrepentimiento genuino. Pero ¿cuántas veces vamos a estar cometiendo el mismo error? Si seguimos cometiendo el mismo error, vamos a tener las mismas consecuencias de nuestro error. Entonces, por eso es que el Creador buscaba que esta persona tuviese esa soledad para que pudiese pensar en lo que había hecho, lo que había dicho, lo que había pensado. Que esta persona pudiese reflexionar verdaderamente y buscar ese arrepentimiento genuino y tratar de moldear su carácter, sus pensamientos, sus emociones, sus acciones, sus reacciones. Esta persona tenía que estar siempre fuera del campamento. Tenía que anunciarse, tamé, tamé, inmundo, inmundo, o impuro, impuro. Qué lección de humildad para esas personas arrogantes, de tener que vestirse de esta manera, de tener que vivir alejados de la comodidad, del amor de su familia, de su pueblo, de la protección de estar dentro del campamento y tener que depender de la misericordia de las personas. Porque nos recordamos, cualquier cosa que un leproso o un metzorá tocaba, se convertía en algo inmundo. Entonces, el metzorá no podía estar trabajando con sus manos, tratando de crear algo y venderlo, porque todo lo que tocaba era inmundo. Entonces no podía trabajar, tenía que vivir de la misericordia de Dios y de la gente. La gente tenía que darle dinero, la gente tenía que darle alimento. Ellos no podían trabajar, no podían crear
no podían tener una vida normal. Era un momento de penitencia, un momento de pausa para reflexionar, para pensar y para entender que habían obrado mal. Entonces la persona que tenía Tzaharat debía acercarse al sacerdote con 2 aves, madera de cedro, hisopo y lana carmesí. Y con estos elementos entonces, una de las aves era sacrificada para el Señor. En una vasija esa sangre se mezclaba con un poco de agua y ahí se colocaban esos elementos de la madera del cedro, el hisopo y la lana carmesí. Y con estos elementos entonces se rociaba al Metzorá y después el Metzorá tomaba la otra ave y la dejaba libre en un campo abierto. Entonces el Metzorá tenía que volver en ese 7º día, rasurarse cualquier pelo en su cuerpo, su barba, sus cejas, volver a sumergirse en agua. Y en el 8º día, el día siguiente, tenía que ofrecer 2 corderos al Señor. Y vemos como el Creador también da la oportunidad de que un menesteroso pueda llevar a cabo su purificación de una manera más modesta, no adquiriendo animales como corderos, sino como aves. Entonces, la primera parte del proceso era igual, pero en el 8º día, cuando debía acercarse nuevamente, tenía que hacerlo ya no con 2 corderos, sino lo podía hacer con 2 aves aptas, con 2 palomas o 2 tórtolas, y así poder llevar a cabo esa purificación. Vemos como en el capítulo 15, ahora el Creador nos da instrucciones de qué hacer en caso de que nos impurificáramos por una secreción de fluidos. En el caso de los hombres, si había algún fluido o algún derramamiento seminal, eso iba a impurificar nuestro cuerpo, nuestras vestiduras, cualquier lugar donde nos sentáramos o apoyáramos, e incluso si teníamos alguna relación con nuestro cónyuge y teníamos que sumergir nuestras ropas, sumergirnos nosotros mismos, y estaríamos impuros hasta el anochecer, hasta cuando culmina el día. De la misma manera con las mujeres. Si ellas estaban durante el periodo de nidá, el periodo de la menstruación, o había alguna secreción de sangre, ellas iban a estar impuras ritualmente por ese proceso. Entonces, el Creador lo que quiere es que nosotros tengamos esa conciencia de que para estar cerca de Él tenemos que estar puros y tenemos que estar siendo intencionales en mantener la pureza. Porque podemos estar puros después de la purificación, pero inmediatamente podemos volver a impurificarnos si no somos intencionales. Si entramos en un lugar donde no deberíamos, podíamos impurificarnos. Si decíamos algo que no debíamos, podíamos buscar nuevamente impurificarnos con Tzaharat. El Señor quería que nosotros siempre estuviésemos conscientes de que para estar cerca de Él, de que para estar cerca de su presencia, tenemos que ser intencionales y trabajar en eso. Entonces vemos cómo nuestro Creador quiere que mantengamos esa pureza y que seamos intencionales en buscar esa pureza, no solamente pureza física, sino esa pureza mental, emocional y espiritual. Y aquí en el capítulo 15 concluye diciendo así, en el verso 31, ustedes, refiriéndose a Moisés y Aarón, deberán alertar a los israelitas acerca de su impureza ritual, para que su impureza no les provoque la muerte si es que impurifican mi santuario en medio de ellos. Entonces nuestro Creador demanda esa pureza si queremos acercarnos a Él. Y por eso es que tenemos que ser muy conscientes. Antes de decir algo, por más de que sea verdad, por más de que no estemos exagerando,
Si nosotros queremos decir algo que va a afectar a otra persona, eso también nos está afectando a nosotros. De nada nos sirve andar hablando mal el uno del otro, porque nosotros tenemos nuestras mismas faltas, nuestros pecados, nuestros errores, y tenemos que trabajar antes de juzgar a las demás personas, en juzgarnos a nosotros mismos y en ver cuánto tiempo nosotros estábamos viviendo en un mundo de impureza, de inmundicia, cómo nosotros estamos constantemente teniendo que decidir si seguimos las instrucciones del Creador o si seguimos quizás nuestros impulsos o lo que el mundo nos enseña. Tenemos que recordarnos cómo cada quien está teniendo su batalla diaria para seguir al Creador. Y tenemos que ser intencionales para mantener esa pureza. Y que cuando cometemos algún error o alguna falta, no solamente se necesita disculpa, no solamente se necesita el perdón o el arrepentimiento. Eso definitivamente es lo primero y lo principal. Pero también necesitamos restitución, que tiene que ser responsable. Si estamos quebrando una relación ajena, por lo que estamos diciendo, tenemos que ver cómo vamos a ayudar a restituir esa relación. Si dijimos algo malo de alguien, si colocamos algo malo en las redes sociales de alguien, por más de que sea verdad, ¿cómo podemos ahora buscar esa restitución? ¿Cómo podemos enfocarnos ahora quizás en los atributos o en las cosas positivas de esa persona? ¿Cómo podemos tratar de medir nuestras palabras? Y es mucho mejor guardar silencio a tener que decir una mala palabra y tener que después buscar restituir con buenas palabras. Simplemente es mejor guardar silencio, porque cada persona comete errores y porque nosotros no estamos aquí para juzgarnos entre nosotros, estamos aquí para ayudarnos entre nosotros, porque juez solamente hay uno. Y para finalizar me gustaría compartir con ustedes varios pasajes en la Escritura que hablan de la palabra. Así que dice así. Salmo 19, verso 14. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Proverbios 11, 9. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Proverbios 10:32. Los labios del justo destilan bondad, de la boca del malvado brota perversidad. Proverbios 13:3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Proverbios 15:4. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Proverbios 17:28. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comen de su fruto. Aunque quizás no sea común ver todas estas malformaciones y todas estas ceremonias y sacrificios que tenemos que hacer para poder buscar nuevamente esa pureza, tenemos que entender que el pecado no ha cambiado. Lo único que cambió fue el sacrificio y la manera de acercarnos nuevamente al Señor. El pecado siempre va a estar ahí. Y nosotros tenemos que lidiar en ese mundo de pecado. Pero ese sacrificio perfecto dado por nosotros, por el Mesías, fue ese método para acercarnos nuevamente al Señor, sin importar del pecado que estemos cometiendo. Lo que necesitamos siempre tomar en consideración es que hay dos partes para acercarnos nuevamente. La primera es ese arrepentimiento, esa reflexión
y esa conciencia de lo que está ocurriendo. Y el segundo es esa restitución. Si hemos cometido un error, que el Señor ponga en nuestro corazón y en nuestra mente la manera de ayudar a restituir, a reconstruir, a poder volver a unir y poder tratar de acercarnos nuevamente con esa persona, acercarnos nuevamente con nuestro Creador. Entonces tenemos que tener esa conciencia de que no se trata solamente de estar errando y pedir perdón y volver a errar y pedir perdón, sino que si estamos errando, tenemos que tomar conciencia de lo que está ocurriendo, tratar de ser intencionales en que no vuelva a ocurrir, pedir perdón y restituir lo que hemos quebrado, lo que hemos quebrantado, lo que hemos separado. Así que esperamos que el Señor nos coloque en nuestras mentes y corazones esa pasión por buscar de su santidad y no dejar que el pecado nos separe de nuestro Creador ni de nuestro pueblo. Que tengan un día bendecido. Shalom.